160.000 empleados federales son ahora millonarios, mientras los demás no llegan a final de mes. El régimen de Joe Comatoso saqueó a Estados Unidos, canalizó el dinero de los contribuyentes a los bolsillos de los malos y dejó que los estadounidenses trabajadores se pudrieran bajo la inflación y la deuda aplastante. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo estas sanguijuelas burocráticas amasaron millones en un sistema destinado al servicio público? Corrupción gubernamental a una escala sin precedentes. Básicamente ya es hora de auditar el pantano a nivel global. El 24 de febrero de 2025, Estados Unidos finalmente ha vuelto a la normalidad bajo el presidente Donald Trump. Pero mientras se limpia los escombros que dejó el desastroso Joe Comatoso, ha salido a la luz una verdad impactante. La asombrosa cifra de 160.000 empleados federales que se han convertido en millonarios y nadie habla de ello. Cuando Joe Comatoso asumió el cargo, menos de 70.000 empleados federales eran millonarios. Para 2022, esa cifra había aumentado modestamente a 76.889. Pero en apenas 4 años, bajo el mandato de Joe Comatoso, el club de millonarios en la fuerza laboral federal se disparó, llegando a 155.334 en septiembre de 2024. Eso significa que en solo 4 años, 85.334 nuevos millonarios emergieron del pantano burocrático, mientras los estadounidenses comunes luchaban por poner comida en la mesa. ¿Cómo lograron estos supuestos servidores públicos amasar tal riqueza mientras las familias de clase media eran aplastadas por la inflación? Estaban blanqueando el dinero a través de Joe Comatoso Zelensky en Ucrania. Se estaban embolsando el dinero de los contribuyentes mientras el USAID estaba en funcionamiento. Los números no mienten. No es un servicio público lo que estaban haciendo. Es llevárselo literalmente doblado. El plan de ahorro para la jubilación, TSP por sus siglas en inglés, el Fondo de Jubilación del Gobierno Federal, ha estado creciendo a una velocidad sospechosa. Los informes oficiales confirman que las cuentas TSP de los empleados federales aumentaron a 155.334 millonarios en septiembre de 2024. Esta cifra duplica la de 2022. Por supuesto, los burócratas le dirán que esto es simplemente el resultado de una inversión a largo plazo. Afirman que estos millonarios construyeron su riqueza a través de décadas de contribuciones constantes y crecimiento del mercado de valores. Insistirán en que los fondos C, S e I del programa TSP simplemente tuvieron un buen desempeño. Pero la realidad es la siguiente. El salario promedio de un empleado federal oscila entre $40.000 y $170.000, y la mayoría gana entre $106.000 y $113.000. Incluso con más de 28 años de servicio, esas cifras no cuadran. El mercado de valores no subió de repente solo para los empleados del gobierno. El pueblo estadounidense no estaba ganando millones. Entonces, ¿por qué 85.334 empleados federales alcanzaron mágicamente el estatus de millonarios bajo el gobierno de Joe Comatoso? Sencillo, se llevaron el dinero de los contribuyentes estadounidenses. Pensarlo, si gana un promedio de $106.000 al año, debería llevar décadas de ahorro cuidadoso e inversión agresiva para llegar a $1 millón. Entonces, ¿cómo aparecieron 85.334 nuevos millonarios federales prácticamente de la noche a la mañana? ¿Estaban echando el dinero en la lavadora de Ucrania con Joe Comatoso y Zelensky? El gobierno de Joe Comatoso
canalizó miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses a Ucrania, alegando que era para ayuda. Pero múltiples informes sugieren que el dinero lo echaron a la lavadora y que enormes sobornos fueron a parar a manos de personas con información privilegiada. Estos empleados federales estaban recibiendo su tajada de este timo. Desde hace tiempo se acusa al USAID de ser un fondo secreto para las criaturas del pantano. El dinero entra, pero hay poca rendición de cuentas sobre dónde termina realmente. ¿Fueron estos millonarios federales parte del plan, desviando dinero, mientras los estadounidenses trabajadores luchaban por seguir adelante? La Casa Blanca de Joe Comatoso repartió contratos lucrativos como si fueran caramelos. Muchos de ellos fueron a parar a personas con conexiones políticas. ¿Estos burócratas recibían sobornos para transferir contratos federales a sus amiguetes? ¿Se manipuló el mercado de valores para beneficiar a las criaturas del pantano? Mientras los estadounidenses comunes veían sus ahorros aplastados por la inflación, los empleados del gobierno construían mágicamente carteras de millones de dólares. ¿Quién tenía información privilegiada? ¿Quién seleccionaba las acciones? ¿Quién manejaba el sistema? Esto ya no es ni una teoría conspirativa. Es llevárselo doblado a una escala que nunca hemos visto antes. Y como siempre, los verdaderos ciudadanos, pues pasándolo mal a final de mes. Mientras el gobierno federal se enriquecía, pues el estadounidense promedio lo perdía todo o casi todo. La inflación se salió de la galaxia, básicamente, con Joe Comatoso. Las familias no podían permitirse comprar alimentos, gasolina ni vivienda. Las pequeñas empresas colapsaron mientras la clase burocrática se forraba. Los impuestos siguieron aumentando, agotando básicamente a la clase trabajadora, mientras las élites de Washington se reían mientras llegaban al banco. Así que, mientras los empleados federales se enriquecían a costa de los contribuyentes, millones de estadounidenses perdían incluso sus hogares. Mientras los burócratas se beneficiaban de los acuerdos de echar el dinero a la lavadora, en Ucrania los veteranos estadounidenses dormían en las calles, mientras las criaturas del pantano de DC convertían sus trabajos de servicio público en minas de oro personales. Las familias de clase media tuvieron que elegir entre comprar comida o pagar la factura de la electricidad. Y esto no es ningún accidente, ni tampoco es capitalismo. Esto es lo que es. Llevárselo doblado de manera organizada. Básicamente allí en Estados Unidos es hora de auditar a cada uno de estos 160.000 millonarios servidores públicos. ¿De dónde salió su dinero? ¿Lo ganaron legalmente o se lo quitaron a los contribuyentes? Si no puedes probarlo, confiscarles sus bienes y enviarlos a la trena. Ya sabéis que el presidente Trump prometió drenar el pantano. Y ahora es el momento de exponerlo. La administración de Joe Comatoso dejó que estos delincuentes, literalmente, se llevaran el dinero. Pero su tiempo ya se acabó. Bajo el liderazgo de Trump es hora de hacerlos responsables, encerrar a los ladrones y devolverle al pueblo lo suyo. Porque los números no mienten. 160.000 empleados federales se convirtieron en millonarios, mientras que el resto, ya sabéis, 85.334 de ellos se hicieron ricos con Joe Comatoso, mientras la inflación aplastaba a los trabajadores. No se puede seguir ignorando esto, así que hay que auditarlos, enjuiciarlos y recuperar lo que se han llevado. La era de la corrupción y la codicia gubernamental desenfrenada ha terminado. La administración de Trump debe tomar medidas rápidas para limpiar la casa. Y debe de hacerlo cuanto antes.